Muy bien, entonces muy buenas tardes, jóvenes. Un gusto saludarles. No sé si me escuchan bien o correctamente. Por favor, si me pueden confirmar alguno de ustedes. Si se escucha Inge. Muy amable. En esta oportunidad se les vuelve a repetir nuevamente la plataforma. En la plataforma ustedes tienen todo el material, todo disponible. Trate la manera de interactuar con la plataforma Blackboard para poder visualizar ahí todo el material. Ahorita estamos en semana 3 y en semana 3, si usted se percata, ya tenemos acá 1, 2, 3 documentos de primera ley de Newton o ley de equilibrio en los cuales usted puede descargarlo o visualizarlo, ¿verdad? Pero por favor trate la manera de interactuar y buscar esa información. Asimismo, ya se tenían presentado ciertos videos pues elaborados por mi persona, pues trato la manera de ser algo explicativo para que usted vaya abordando y entendiendo el tema. Asimismo, tengo un segundo ejemplo para que ustedes lo puedan visualizar. Espero que lo visualicen, que vean el material y si no tratan la manera de entender lo que yo estoy explicando, pues también es referir a algunos otros profesionales en cuestiones de youtubers que tienen sus canales de matemática, de física y que también pueden ustedes encontrar información muy importante, bien explicada y que de alguna manera pues también nos ayuda a entender. Con eso también es de recordarle las actividades, ya hemos entregado tareas y por favor trate la manera de entregarlo lo mejor posible. Ya entregamos el triángulo, conversiones, estamos todavía en una etapa de entrega de vectores, pero en la de vectores, por favor, tome muy en cuenta que sí tiene ya establecido una rúbrica. ¿Qué es una rúbrica? Pues prácticamente es cómo se va a calificar en cierta ponderación, pues se va a entender acá si tiene una buena cantidad y una buena calidad de los ejercicios, hizo todos los ejercicios, de repente le hizo falta unos cuantos o de repente no hizo nada. Entonces, dependiendo de las condiciones, usted va a tener su punteo. De la resolución, bueno, hizo bien los cálculos, resolvió bien el problema y su respuesta es correcta, entonces tiene la puntuación más alta, pero de repente en algunos cálculos o no le dio la respuesta correcta, entonces también ahí va a ser sancionado en dado caso. O en alguno de los casos, pues que realizó sus cálculos, pero no llegaron a la respuesta correcta o la respuesta es incorrecta y en alguno de los casos, pues tampoco hizo cálculo. Entonces también, por favor, tomen en cuenta eso. La presentación, recuérdense que yo les dije al principio que tiene que tener carátula, tiene que tener una hoja bien identificada con su carnet y nombre. Hay una persona que yo ya le califiqué porque quería validar mi rúbrica y sí tenía todo, entonces sacó el 100% del puntaje, ¿verdad? La tarea cuenta con una regular carátula y quienes que todavía hacen una regular carátula o no pusieron el nombre en la parte superior derecha de la hoja, entonces va a ser sancionado y así sucesivamente. Entonces, por favor, tomen en cuenta lo de la rúbrica para poder entonces validar lo que es las tareas. En cuestión de tareas, ya tenemos habilitado la tarea de lo que es equilibrio. Y de equilibrio, pues ya tenemos que para dentro de 8 días tendríamos que entregarla y prácticamente son unos ejercicios. Acá está la hoja de trabajo, por favor lean las instrucciones. Aquí tengo unos ejercicios que usted tiene que elaborar concerniente a lo que es equilibrio, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, por favor, me confirman. No, Inge. Recuérdense que les voy a ir preguntando. Les Bonito. Muy bien, todo bien, ¿verdad? Entonces, recuerden que les voy a ir preguntando. Yo ahorita ya tengo un listado oficial, ya tengo ahí, ya vi quiénes están. Otra de las cuestiones es de que yo sí paso lista, entonces en lista ustedes tienen ahí, bueno, yo tengo instalado una aplicación de lo que es el Meet Attendance para poder obtener yo un listado automático de las personas que han estado en la sesión. Entonces, recuérdense que también la asistencia vale y predomina. Muy bien, en este caso vamos a hablar de la primera ley de Newton y de la primera ley de Newton pues prácticamente vamos a estar hablando de lo que concierne a los elementos en reposo.
¿qué significa en reposo? Que no hay movimiento. Y como no hay movimiento, pues prácticamente está pues establecido, está en reposo totalmente un elemento. Por ejemplo, ustedes ahorita están viendo su computador, lo tienen en una mesa, el computador pues no se mueve, el computador está estable, a menos de que usted le vaya a dar un empujoncito, entonces su computador ya se mueve y entonces ahí ya cambia la condición. ¿Por qué cambia la condición? Porque ya va a existir una fuerza y esa fuerza va a hacer que su computador entre en movimiento. ¿Qué es lo que sucede ahorita? Entonces lo que vamos a ver, pues prácticamente son elementos en reposo y que prácticamente no tienen movimiento. Pero ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, también puedo tener un plano inclinado y ese plano inclinado a cierto ángulo definido, también ese elemento no se mueve, pero va a llegar a una inclinación tal que ese elemento pues ya va a empezar a moverse, querer moverse hasta que en un cierto ángulo prácticamente se va a mover nuestro cubo, ¿verdad? Entonces es bien interesante porque a pesar de que está el plano inclinado, pues el elemento sigue totalmente en reposo. ¿Por qué? Porque también ahí influye lo que son las famosas fuerzas de fricción, pero eso lo vamos a ver en la siguiente ley de Newton. En esta oportunidad, pues solo vamos a ver elementos estacionarios. Asimismo, también prevalece que una segunda parte indica que también el movimiento va a ser en una velocidad constante. ¿Qué pasa a una velocidad constante cuando, por ejemplo, estamos en un tren o en un vehículo, pero ese vehículo prácticamente yo no le meto aceleración, entonces prácticamente tengo una velocidad constante? Si yo ya acelero mi vehículo, ya le doy aceleración y esa aceleración se podría decir que es una fuerza y esa fuerza entonces hace que mi vehículo se vaya más rápido. Entonces también tiene un poco que ver el movimiento con velocidad constante y eso es lo que también ustedes deben de tener presente. Al final dice que todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo con velocidad constante mientras no actúe una fuerza sobre él que modifique su estado de reposo o de movimiento. Conclusión, entonces, yo voy a estar hablando de elementos totalmente estacionarios, a menos que si yo le aplico una fuerza, esa fuerza va a ejercer un movimiento en ese estado en reposo. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Pues prácticamente la primera ley de Newton establece el equilibrio, establece que no hay fuerzas que ocasionen un movimiento. Entonces, también dice que la primera ley de Newton es conocido como la ley de la inercia y pues prácticamente esta es la cuestión. Pero para ello también aparecen las famosas eh, fenómenos en equilibrio y en fenómenos en equilibrio ya nos pasamos a lo que es sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué pasa con equilibrio? Pues aquí me dice que si la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, entonces el cuerpo está en equilibrio. Pero ¿qué pasa con esto? Ya son elementos en suspensión, elementos colgantes, por ejemplo, un semáforo, una lámpara, X elementos que van a estar colgados entonces a través de alguna tensión, entonces prácticamente los cuerpos están en equilibrio. ¿Pero qué significa equilibrio? Bueno, que no tienen aceleración, prácticamente no influye una fuerza en ellos y para que entonces se mantenga estacionario. Para que se cumpla entonces que exista un equilibrio de un elemento colgante, entonces tienen que satisfacer estas condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero, pero no solo en ese sentido, sino en cada uno de los ejes, el eje X, el eje Y. ¿Qué sucede con esto? Que yo voy a tener fuerzas en X y fuerzas en Y. Entonces voy a definir que la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y
van a ser igual a 0. Recordemos que nosotros hemos trabajado lo que eran los famosos vectores y los vectores lo podíamos descomponer en componentes. Entonces, si yo tengo este vector, entonces yo tengo un vector v, pero a la vez voy a tener una componente vx. ¿Se recuerda? Que teníamos que descomponer ese vector para encontrar vx. A la vez también yo puedo descomponer y puedo encontrar entonces vy. Entonces también puedo obtener esa componente de esos vectores. Pero ¿qué voy con esto? Con esto es de que yo voy a tener ahora una serie de varios vectores en los cuales entonces puedo yo tener otro vector inclinado que yo necesito, si yo le llamamos a este S, entonces yo voy a tener un vector Sx y también voy a obtener un vector Sy. Entonces, ¿qué pasa con esos vectores? Yo necesito ahora determinar con la condición de equilibrio que sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué significa eso entonces? Que sumatoria de fuerzas de X es igual a 0. Es que yo tengo que interpretar todas estas fuerzas que interactúan en el eje X, voy a hacer que sean iguales a 0, ¿sí? De igual forma me dice que sumatoria de fuerzas en el eje Y, o sea, todas estas fuerzas, va también a definir la condición de equilibrio, que sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Esto en el eje Y. Entonces, estamos eje X, estamos eje Y. Pero ¿cuál es el objetivo, jóvenes? Que en algunos casos de estos problemas nos dan las fuerzas inclinadas y esas fuerzas inclinadas yo les tengo que descomponer para poder obtener entonces las componentes en X y las componentes en Y. Muy bien, si yo hago sumatoria de fuerzas en X, va a ser igual a 0, siempre van a tener que condicionar que para este lado de orientación van a ser positivas. Muy bien, ¿quién es positivo? Bx. ¿Quién es negativo? Sx. Entonces hay que tener cuidado de esa orientación para poder determinarlas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con sumatoria de fuerzas en X? Lo que voy a tener entonces que Bx es positivo menos Sx y esto va a ser igual a 0. ¿Alguien tiene alguna duda ahí, por favor? No, Inge, todo bien. Muy bien. Entonces, el objetivo es de que vamos a hacer esas sumatorias. ¿Quiénes intervinieron? Ah, muy bien, yo determiné esta, esta componente y esta otra componente. ¿Por qué? Porque son componentes en X. Muy bien, pero ¿qué pasa ahora si yo hago sumatoria de fuerzas en Y? Entonces, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0 siempre y cuando yo le digo que para arriba van a ser positivas. Muy bien, si para arriba van a ser positivas, entonces BY o VY es positiva y ese Y debería ser negativa. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a poner VY. Si ustedes quieren, pues positivo, o si no le ponen signo, pues se sobreentiende que es positivo, menos SY es igual a 0. Entonces ya estoy condicionando a que este mi evento está en equilibrio y por esa razón estoy diciendo que las componentes de fuerzas en el eje Y van a ser igual a 0. Muy bien, entonces ya estableciendo yo mis componentes, yo puedo ir jugando a poder determinar y encontrar ecuaciones por medio del eje X y también por medio del eje y después podría hacer una sustitución, eliminación o combinación de las ecuaciones para tratar la manera de encontrar la incógnita que me están determinando.
Acá me dicen, bueno, les coloca aquí una estrategia de pasos a seguir para resolver los problemas de equilibrio de una partícula. En primer lugar, dice, haga un dibujo sencillo en la situación física y con todos los datos. Prácticamente en física, jóvenes, es importante que ustedes hagan un bosquejo, interpreten toda la información y todos los datos para poder entonces determinar qué es lo que está sucediendo en el evento. Número dos, para cada cuerpo en equilibrio, dibuje un diagrama de cuerpo libre. Lo voy a explicar más adelantito, pero es importante establecer esos diagramas porque esos diagramas me van a determinar entonces qué componentes yo necesito establecer o ya las tengo y ya solo tengo que interpretar cuáles están en el eje X y cuáles están en el eje Y. Número 3 dice, en el diagrama de cuerpo libre, dibuje un vector de fuerza para cada interacción y rotule la fuerza con un símbolo que represente su magnitud. Vean que todo se relaciona. La semana pasada vimos lo que era un vector y un vector, pues en dado caso, tenía su magnitud y tenía su dirección y que a la vez podíamos descomponerlos en vector en X y vector en Y. Entonces, esa descomposición ahora nos va a servir. Pero para realizar esa descomposición de vectores, ¿qué necesitaba hacer, jóvenes? Necesitaba determinar las funciones trigonométricas. ¿Cuáles funciones trigonométricas? Lo vimos hace 2 semanas, que son los famosos triángulos y triángulos rectángulos, en donde empiezan a salir lo que es el seno, coseno, tangente, cotangente y cosecante, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo se vuelve una cadena que debemos de ir interpretando y determinando entonces ya cada una de las situaciones que se presenten. Si se conoce el ángulo, dibújelo. Incluye el peso del cuerpo. Si le dan la masa, use W. Otro aspecto muy importante, jóvenes, que en estos problemas es posible que nos den la masa. Pero cuando nos dan la masa, recuérdense que masa es en kilogramos. Entonces, si nos dan kilogramos, entonces lo tenemos que multiplicar por la gravedad y obtenemos entonces el peso. Entonces, hay que tener mucho cuidado de qué dimensional me están dando. Pero cuando ya me están dando el peso, pero el peso me lo dan en Newton, entonces ya me están dando un peso tal. Entonces también hay que tener cuidado con esa dimensional. Ojo, dimensional kilogramos, tengo que multiplicarlo por la gravedad o obtener Newton. Si ya me dan Newton, entonces puedo proceder a trabajar estos problemas. Número 4, bueno, tengo que aplicar lo que ya me acaban de indicar, que tengo que aplicar sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y van a ser igual a 0. Número 5, elige sus ejes de coordenadas, incluyalas en su diagrama y establezca entonces las coordenadas, ¿verdad? Número 6, obtenga las componentes de cada una de las fuerzas, que es lo que les mencionaba, que a través de las funciones trigonométricas, dependiendo de los triángulos, del ángulo que me dan, yo puedo encontrar esas componentes. Posteriormente me dice que iguale a 0 la suma algebraica de las componentes en X y otra en las componentes en el eje Y. Y por último me dice que despeje las ecuaciones para obtener esas incógnitas, ¿verdad? Entonces es bien interesante, no es difícil este tema, es algo simple, algo sencillo, pero trate la manera de abordarlo e interpretarlo, porque si no lo interpreta, entonces después, Inge, no puedo realizarlo y se vuelve una complicación para ello. Entonces, muy bien, para ello también tengo acá, perdón, me pasé un ejemplo y ese ejemplo pues ya está establecido en esos documentos que están compartidos en lo que es el material de aprendizaje de la plataforma y del curso de física. En este caso pues me dice, en el siguiente sistema en equilibrio, hallar las tensiones T1, T2, T3. Ya me está definiendo esas tensiones y esto es lo que yo necesito encontrar y me está indicando que también el elemento o el peso tiene 20 newton. Como tiene 20 newton, entonces ya es una cantidad de fuerza, ¿verdad? Por favor, jóvenes, traten la manera de ingresar con su correo electrónico UMG porque después se me vuelve complicado regresar acá.
Entonces, por favor, trate la manera de ingresar con su correo institucional. Muy bien, estábamos entonces determinando ahora qué es lo que está sucediendo en este problema. Yo necesito determinar entonces tensión 1, tensión 2 y tensión 3. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, primero me dice que yo necesito establecer ese peso y ese peso es el que tengo yo acá de 20 newton. Imaginariamente, por eso tenemos ese punteado naranja que imaginariamente yo debería de cortar este proceso y trasladarlo acá a este diagrama de cuerpo libre. Y a eso se representa el diagrama de cuerpo libre, que voy a establecer qué fuerzas o qué elementos están interactuando en este peso dado. Entonces, imaginariamente lo trasladamos y lo observamos de esta manera y entonces indicamos que yo voy a tener entonces un peso W, el que ya tengo acá, pero recuérdese que el peso siempre se va a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque peso es igual a masa por gravedad. Como está influido por la gravedad, diríamos, el peso siempre se está dirigiendo hacia el centro de la Tierra. ¿Por qué? Porque la gravedad, pues prácticamente la está absorbiendo el eje o el centro de la Tierra, ¿verdad? Entonces, por esa razón, el peso va hacia abajo, por decirlo así, desde el punto de vista de la corteza terrestre. Y posteriormente me va a hacer como que una acción y reacción a la vez en donde esa tensión que yo tengo en este lado, pues prácticamente la voy a representar en este sentido en una flecha. Conclusión entonces, para no hacernos tantas bolas, yo lo que estoy representando es mi peso. Ese mi peso está siendo determinado por un valor numérico, que en este caso es de 20 newtons, pero a la vez tengo una tensión que está reaccionando. Pero esa tensión la vamos a llamar tensión 1. Muy bien, para poder determinar entonces la tensión 1, yo lo que necesito establecer ahora es realizar lo que es la primera condición de equilibrio. ¿Y cuál es la primera condición de equilibrio? Que yo le estoy indicando entonces que sumatoria de fuerzas en el eje Y van a ser igual a cero, siempre y cuando que hacia arriba son positivas las fuerzas y las que van hacia abajo, pues lógico, van a ser negativas. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí, jóvenes? Que yo tengo tensión 1, está positivo. ¿Por qué está positivo? Porque va hacia arriba. Y el peso va hacia abajo, va a ser negativo. Entonces, por esa razón, se colocó acá tensión 1 menos W, que es el peso, va a ser igual a cero. Com Perdón, como no influyen otras fuerzas o otros elementos a este peso, entonces simplemente quedamos así. Entonces, ¿qué hice? Que sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero, despejo para la tensión 1, porque es la variable que no conozco. El peso, si me lo están dando, ¿cuánto vale el peso? En este caso, vale 20. Entonces, ya encontramos entonces una de las tensiones. ¿Qué hacemos con las tensiones? Recordemos que cuando tenemos un signo de igualdad y quiero yo transformar o perdón, o despejar esta variable, entonces este peso lo voy a pasar al otro lado. Como está negativo, ahora cuando pasa al otro lado va a pasar positivo. Entonces, por esa razón, cambia de signo y por eso determinamos que la tensión 1 va a ser igual al peso. Como el peso es igual a 20 newtons, entonces tensión 1 va a ser igual a 20 newtons. Por favor, no olvide colocar siempre sus dimensionales. Puede que usted trate de hacer bien todas las cosas, tenga su respuesta correcta, pero desafortunadamente no le pone dimensionales, entonces también podría interferir algo en su punteo. Muy bien, en conclusión, entonces solo analizamos el peso. Ahora lo que quiero yo es analizar eh, el punto de intersección O,
donde influye tanto la tensión 2, que es la que tengo acá, la tensión 3, que es la que tengo y, por supuesto, la tensión 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahora? Imaginariamente, lo que tenemos que hacer ahora es poder cortar y establecer o analizar qué es lo que está sucediendo en este punto a través de cada una de las tensiones. Para ello, entonces me indica que yo debo realizar otro diagrama de cuerpo libre en el punto O. Muy bien. Ahora dibujo el punto O y el punto O lo tengo en esta posición. Se recuerdan que tengo yo esta tensión llamada tensión 2. Y esa tensión 2, ojo, acá en este caso yo tengo el ángulo de 53 grados, solo que ahí se me movió y este ángulo está acá, 53 grados, ¿sí? Se movió al momento de convertir el PDF. Pero recuérdese que usted debe de tener mucho cuidado que yo estoy creando aquí un triángulo, recuérdese que vimos triángulos, y que tengo yo un triángulo rectángulo. Entonces, si aquí ya tengo 53 y aquí tengo 90, ¿cuánto es lo que tengo en el siguiente? Y por consiguiente, también yo necesito establecer entonces cuál es este otro ángulo. Conclusión, ese 53 también se vuelve a posicionar en este punto y usted tiene que tener mucho cuidado en visualizar ese triángulo rectángulo y establecer entonces qué ángulo es el que va a colocar en este caso de la coordenada. No sé si hay alguna duda, por favor, me preguntan. Bueno, muy bien, entonces ya he interpretado dónde está ese ángulo, ya tengo yo el ángulo 53 a tensión 2 y ahora tengo aplicada la tensión 3 y tengo la tensión 1. Entonces, ¿qué pasa? Recuérdese que yo voy a determinar mi plano cartesiano y mi plano cartesiano, pues obvio, tengo mi eje y tengo mi eje X. Entonces, ¿qué pasa? Esta sí se vuelve componente en X y esta se vuelve componente en Y. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que mi vector o esta mi tensión 2 está inclinada y como está inclinada, entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de hallar su componente en y debo de hallar su componente en X. Para ello, entonces nos vamos y nos trasladamos ahora al siguiente evento. Y este siguiente evento, entonces yo tengo acá las componentes de T2. Tengo el ángulo de 53, ya sabemos que tengo T2X, T2Y. ¿Y qué es lo que debo de encontrar? Recuérdese que el ángulo, el opuesto, va a ser seno, ¿verdad? Entonces, si yo aplico seno, entonces seno de 53 ¿a quién va a ser? Al opuesto. ¿Y quién es el opuesto? T2Y. Entonces yo tengo T2Y, que va a ser mi opuesto, es el que encuentro, va a ser aplicado con la función seno, seno de 53. Se recuerdan que seno del ángulo va a ser igual a opuesto partido hipotenusa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Esta hipotenusa, en este caso es T2, está dividiendo y pasa a multiplicar. Y a multiplicando, entonces yo ya puedo obtener las componentes. ¿Alguna duda por si acaso alguien se enredó de dónde sale ese valor numérico? Bueno, entonces tengo seno de 53 multiplicado por T2 va a ser a T2Y, va a ser mi componente Y. Y recuérdense que rápidamente yo puedo cambiarle la condición de la función trigonométrica aplicando el coseno y para el coseno yo le estoy aplicando al adyacente. ¿Quién es el adyacente? T2X. Rápido, yo ya sé quién es para no estar haciendo tanto el análisis. En conclusión, entonces, yo ya tengo las dos componentes, T2Y y T2X. Y para ello, entonces, necesito ahora realizar un diagrama de cuerpo libre, pero ahora
con todas las componentes, siempre y cuando X y Y, ¿verdad? Porque no me interesan ahorita las fuerzas inclinadas, por decirlo en esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya tengo acá establecido T2Y, ya la sé, que en este caso es T2, seno de 53. Tengo el peso que está interactuando, que va hacia abajo, es perfecto. Tengo T2X, que es la componente de la fuerza T2, pero en X, y a la vez también tengo la fuerza o el T3, que en este caso pudiera ser también T3X. Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes? No hice. Sí, No, dice. Inge. Por el ¿Alguien momento dijo? no hay. Todo claro, Inge. Ya ahorita les voy a preguntar, no se preocupen, ya como ya es costumbre de escuchar siempre la frase, todo claro. Bueno, ¿qué pasa entonces con las condiciones de equilibrio? Yo ahora voy a aplicar lo que son sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0, siempre y cuando yo le estoy diciendo que hacia el lado derecho van a ser positivas todas las fuerzas. ¿Quién va hacia el lado derecho? T2X. Entonces T2X la ponemos positiva. ¿Quién está yendo en contra? T3X o T3. Como es T3 y como está en contra, entonces a esta le vamos a poner negativa, ¿verdad? Por favor, mucho cuidado con ese signo, porque solo con el signo, entonces ya no vamos a obtener la respuesta correcta. Como en este caso solo interactúan dos fuerzas para el eje X, por decirlo así, entonces solo esas dos fuerzas vamos a determinar. ¿Qué pasa entonces? Que tengo T2X menos T3X, pero T2X, si regresamos a ver, es una componente que tenemos que sustituir por T2 coseno de 53. Entonces tenemos T2 coseno de 53 menos T3 va a ser igual a 0. Como yo quiero despejar para T3 o una de las variables, entonces traslado hacia el otro lado. Cuando traslado hacia el otro lado de la igualdad, cambia de signo. Aquí era negativo y ahora va a pasar a ser positivo. Muy bien, entonces ya pasó a ser positivo, pero desafortunadamente tengo T2 y tengo T3. Todavía no puedo encontrar cuánto vale una de ellas, una de las dos variables, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Me paso ahora a la condición de equilibrio en Y. Entonces ahora le digo, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0 siempre y cuando que las fuerzas hacia arriba van a ser positivas. ¿Quién va hacia arriba? T2Y. Entonces es positiva. ¿Quién va hacia abajo? Es el peso. Entonces el peso va a ser negativo, ¿verdad? Por favor, ¿se entiende? Si no se entiende, también trate la manera de indicármelo. ¿Qué hacemos entonces? T2Y positivo porque va hacia arriba, menos T1 que va hacia abajo, y T1, si recordamos en el anterior, ya habíamos hecho un análisis de T1. ¿Cuánto vale T1? 20 newtons, que es el peso, ¿verdad? Entonces el peso ya está dado en 20 newtons, y ahora lo que voy a hacer entonces es despejar para T2, por decirlo así, porque yo ya sé T1, ahora necesito saber cuánto vale T2. Muy bien, T2, pero perdón, T2Y, recuérdense que es una componente, y esa T2Y la tengo que sustituir por T2 seno de 53. Entonces ahora ya tengo T2 seno de 53 menos T1. Para que este se vuelva positivo, lo voy a pasar al otro lado de la igualdad. Pasándolo al otro lado de la igualdad, entonces se transforma en positivo. Ya estando positivo, entonces despejamos ahora para T2. T2 está siendo multiplicado por el seno de 53, entonces cuando pasa al otro lado, pasa a dividir. Entonces
por favor, mucho cuidado con el despeje de las ecuaciones. Entonces, T2 va a ser igual a 20, que estaba en el otro lado de la igualdad. Este seno de 53 se está multiplicando, pasa a dividir, y ahora entonces yo encuentro la tensión T2. ¿Estamos? Despejamos y evaluamos, por supuesto, en la calculadora, por favor, tiene que estar en digrados. ¿Qué significa en digrados? Que tiene que estar en D. Significa de, no sé si es así, perdonen por mi inglés, pero es en inglés y es grados, ¿verdad? Pero necesita tener la letra D de dedo, ¿verdad? Si no, entonces les va a dar un dato erróneo y se los va a dar en radianes y puede ser que esa no vaya a ser la respuesta. Entonces, tengan mucho cuidado con la calculadora. Muy bien, encontramos entonces ya la tensión 2. Hallando la tensión 2, recordemos que esta ecuación está en función de la tensión 2 y la tensión 3. Entonces vengo y estos 25 que yo ya hallé, los sustituyo en T2, lo multiplico por el coseno de 53 y entonces encontramos T3. Entonces ahora la tensión 3 vale 15.06. Conclusión entonces, jóvenes, lo que yo necesito es que hago sumatoria de fuerzas en X, puedo encontrar una ecuación. Hago sumatoria de fuerzas en Y, encuentro otra ecuación. Independientemente de cualquiera de las dos, las puedo solucionar y si no, es posible que sustituya una en otra para poder hacer un despeje y dejarlo en función de una de las solas variables. Y con esto entonces yo ya encuentro las famosas tensiones que me solicitaban. ¿Qué decía el problema? Encuentre la tensión T1, T2 y T3. Yo ya tengo establecido T1 vale 20 newton. Tengo establecido T2 25,04 newton y tengo establecido T3 que vale 15,06. ¿Alguna duda, por favor, jóvenes? Muy bien, entonces ahora nos pasamos a estos problemas. Acá me dice una pelota de 100 newton suspendida por una cuerda A estirada hacia un lado en forma horizontal mediante una cuerda B y sostenida mediante la cuerda A forma un ángulo de 30 grados con el muro vertical, tal como lo indica la figura. Encuentre las tensiones A y B. Tienen que tener mucho cuidado, recuérdese que la tensión A va a ser esta y la tensión B va a ser esta. Dice que la tensión A con la pared va a formar un ángulo de 30 grados, entonces yo ya sé que tengo 30 grados acá. Y a la vez me está diciendo que la pelota tiene 100 newton. ¿Qué hacemos ahí, jóvenes? Por favor, me empiezan a ayudar. Y si está, por favor, Byron, Osvaldo, Tistock, por favor, ¿qué podemos hacer ahí? Sí, que presente. Sí, por favor, ¿qué podemos hacer? Muy bien, Byron. Disculpe, ¿será que me puede repetir la pregunta? Solo que está un poco mala señal de internet acá. ¿Qué podemos hacer ahí, Byron, por favor? ¿Qué me sugiere poder resolver? Ya planteamos el problema, ya hicimos un croquis, un dibujo para poder determinar qué es lo que está sucediendo. ¿Qué necesitamos encontrar las tensiones? ¿Qué debo de hacer entonces, Byron?
Bueno, Byron, le vamos a castigar ahí con un puntito menos. Por favor, Héctor Magdiel, ¿puede ayudar a Byron? Inge, Sí. ¿no se procedería a encontrar B de Y y B de X ¿Por qué B de Y y B de X? ¿Por qué? para encontrar la distancia y así poder encontrar las tensiones? Bueno, la verdad no, porque B prácticamente ya está en el eje X, ¿sí? Entonces, si B estuviera inclinado, pues yo le digo, está bien, vamos a hallar BX y vamos a hallar BY. Pero en este caso B no está inclinado y no debería encontrar componente BX, BY. ¿Qué más? ¿Alguien más, por favor? Mensajes no estoy leyendo, por favor. Perdón, me Inge, sacar la tensión Y y X. ¿De quién? Sí, está bien parte de la pregunta y parte de la respuesta, pero ¿qué de Y y X de quién? Ya. Muy bien, de A. Bueno, pero por favor, trate la manera de abordar. Recuérdense que habíamos iniciado con hacer el análisis solo del peso, ¿verdad? Y del peso, ¿para qué voy a hacer el análisis? Pues solo para determinar en primer lugar cuál va a ser la tensión en este caso que está sujetando a la pelota. Entonces voy a tener la pelota dice que tiene un peso, el peso dice que vale ¿cuánto? 100 newton, pero entonces para arriba tiene ya una tensión y esa tensión entonces a qué va a ser igual. ¿Qué es lo que voy a aplicar? Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a cero. Hacia arriba, ¿quiénes van? Es tensión. Hacia abajo, ¿quién es? Menos el peso. Y esto va a ser igual a cero. Si yo traslado el peso al otro lado, entonces tensión va a ser igual al peso. El peso estaba negativo, cuando lo paso al otro lado, pasa a positivo y entonces encuentro ahí esa variable. Tensión entonces a cuánto va a ser igual a 100 newton. Eso es con el análisis de lo que es entonces el evento solo del peso. Si ustedes quieren abordarlo, pueden realizarlo así para saber qué es lo que está sucediendo. Si no, entonces puede ser que vayan a cometer algún error o alguien diría, es obvio, Inge, si el peso que tiene es 100 newton, pues simplemente va a ser la misma tensión que va a tener ese elemento. Bueno, es perfecto, pero también por favor comparta su idea. Muy bien, ahora, ¿qué voy a hacer? Analizar el punto de intersección entre las fuerzas, por decirlo así. Entonces voy a analizar ahora este punto. ¿Qué sucede en ese punto? Ah, bien, entonces voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre y aquí también voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre en donde tengo el punto, ya hallé la tensión que tengo acá, que sabemos que es igual al peso, igual a 100 newton, pero a la vez tengo una tensión B. Esa tensión B es la que tampoco sé, que necesito determinar, pero algo curioso es que yo tengo acá una tensión A y esa tensión A va a estar posicionada acá. ¿Y qué necesito? Como es una tensión inclinada, por decirlo así, yo necesito hallar entonces la componente AY, que alguien había ya mencionado, y la componente AX. Muy bien, ya los ayudé. Por favor, Milton Gustavo, ¿qué procedemos a hacer entonces? ¿No se encuentra Milton Gustavo? Inasistencia. Cristian Chitamul. Por favor, Cristian, ¿qué hacemos entonces? Cristian.
Muy bien, inasistencia. Jacqueline Guadalupe, por favor, ¿qué podemos hacer? Hallar la componente AY. Perfecto, como hallamos allí. En AY seno con el ángulo con 30 grados. Muy bien, pero con 30 grados será. Es los grados que dan ahí. Bueno, le voy a ayudar un poquito. Sí está bien lo que me está diciendo. Lo único que está mal sería su ángulo. Pero yo le voy a hacer este triángulo. Sería 90, Inge. 120, 120 grados, Inge. 120 grados, seguros. Será 90, será 120, será el sereno. Muy bien. Vean que yo ya formé un triángulo ahí. Ese triángulo lo voy a representar solo para que ustedes visualicen. Es cierto, aquí tengo 90, aquí tengo 30. Perdonen ahí por mis números, pero ven que escribir en pantalla es un poquito complicado. ¿Cuánto es el ángulo en este lado? ¿60? 60 grados, Inge. Gracias, rápido, 60. ¿Por qué? 60 más 90 más 30 me da 180. Ese ángulo me va a servir ahora. Recuérdense que es el que yo necesito que esté abordado en el eje X. ¿Se recuerdan que platicamos eso? Que dependía mucho de cómo íbamos a nosotros visualizar ese ángulo para determinar esas componentes. Muy bien. Ya ayudé bastante. Por favor, Alfredo Salvador, ¿cómo encuentro esas componentes si yo ya determiné ese ángulo de 60? Ahí lo que para calcular en el eje AY sería colocar primero, en este caso, sería, a ver, ¿Qué función? ¿Seno o coseno? sería en este caso sería seno. Muy bien, gracias. Seno de 60 va a ser igual al opuesto. ¿Quién es el opuesto? A Y. Partido y la hipotenusa, pero la hipotenusa es A. Como A está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y por esa razón queda entonces esta mi componente. En la siguiente, en X, ¿qué queda? Rápido, A, solo le cambio, coseno de 60 va a ser igual a X. ¿Estamos ahí? ¿Cómo determinamos esas componentes? ¿Fácil? ¿Sí o no? Sí. Vaya. Mucho cuidado con ese ángulo. Si usted tiene cuidado con ese ángulo, va a tener buena respuesta, pero si tomamos el ángulo que no corresponde, va a tener complicaciones. Entonces, mucho cuidado. Muy bien, entonces como si usted se da cuenta, A tenemos que hallarlo en su componente X y su componente Y. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer ahora, mi siguiente diagrama de cuerpo libre. Yo ya sé, voy a ver si me alcanza acá, jóvenes, y perdonen el espacio, no calculé yo bien. Entonces yo tengo acá AY, hacia abajo tengo W, hacia la derecha tengo B, hacia la izquierda AX. Muy bien. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Por favor, Samuel Vázquez. ¿Qué hacemos, Samuel, por favor? Muy bien, inasistencia, Samuel. Guillermo Antonio, por favor, Guillermo, ¿qué hacemos entonces?
Guillermo Orozco. Y la asistencia también. Eduardo Enrique Inge, González. ¿Alguien habló? nos vamos a encontrar la B. Aplicamos lo primero, la condición de equilibrio. ¿Cuál es la condición de equilibrio? Inge sumando Sumatoria de el fuerzas eje X. de Y va a ser igual a 0 si yo le digo que hacia arriba son positivas. ¿Quién va hacia arriba? AY. ¿Quién va hacia abajo? Menos el peso. Y eso va a ser igual a 0. ¿Cuánto vale AY? Me voy aquí arriba y vale A seno de 60 va a ser igual al peso. ¿Cuánto vale el peso? Yo ya sé también que vale 100. Colocamos de una vez y yo ya estoy despejando entonces esta mi variable. ¿Cuál variable es la que estoy despejando ahí? Por favor, ayúdenme. No sé qué estoy haciendo. Alguien que me ayude. ¿Qué estoy haciendo ahí? Bueno, les voy a... Inge, creo que ahí está despejando A. Muy bien, gracias, gracias, gracias. Participen, porque de veras, si no participan, ustedes no me están entendiendo qué estoy haciendo. ¿Qué quiero yo ahora? Simplemente despejar A, la variable A. Entonces A va a ser igual a 100 newton, partido ¿quién? Seno de 60. Ustedes calculen cuánto será ese dato. 115.47. Muy bien, gracias. 115.47. Voy a anotarlo porque ya no me dio espacio porque yo ahí abajo tengo otro problema. Entonces A va a ser igual a 115.47. Por favor, operen ustedes también. Si no operan, también no se van a dar cuenta de dónde están saliendo esos resultados. Muy bien. La segunda condición que voy a hacer. Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0 siempre y cuando las fuerzas hacia la derecha son positivas. ¿Quiénes son positivas? Ok, es B porque B está yendo hacia la derecha. Menos AX, ¿por qué AX es negativa? Porque está yendo contrario. B entonces va a ser igual a ¿quién? Si yo quiero trasladar el AX para quitarle el signo negativo, puedo hacerlo de esta manera y trasladar entonces hacia el otro lado a X. Pero ¿cuánto vale a X? Vale a coseno de 60. ¿Estamos ahí? Ahora la pregunta es, ¿qué estoy haciendo en esa otra ecuación? Despejando B. Perfecto. ¿Cuánto vale B? Por favor, ustedes están operando, yo no estoy operando para nada. Inge A, ¿cuánto valía? 115. 115.47. Ok. 57.73. Muy bien. ¿Alguien le dio diferente? No, Inge, igual me dio a mí. Perfecto, gracias por confirmar. No olviden colocarle la famosa N que es Newton, ¿verdad? Aquí por espacio a mí ya no me dio, pero traten la manera de ustedes ser un poquito más ordenados. A mí me cuesta un poco en prácticamente escribir aquí en una pantalla digital, un poco difícil hallar un buen lápiz, pero ya ustedes en su cuaderno traten la manera de hacerlo mejor ordenado, tratar la manera de establecer bien las condiciones de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X, establecer qué variable puedo despejar para poder después entonces encontrar ambos parámetros.
Puede ser que con f de y encuentre una, o puede ser que me aparezcan dos variables. Puede ser que en f de x encuentre una y tenga que sustituirla en f de y. Entonces ya son los criterios que usted va a tener, pero tiene que abordar en esta situación. Conclusión entonces, me dice que yo debo de encontrar la tensión AB de mi sistema en equilibrio. ¿Qué pasa? Que me dan el peso de la pelota, la tensión B está jalando a la tensión A, entonces por esa razón B es horizontal, A está inclinada, tuve que descomponer en sus vectores en Y y en X, y después tengo que aplicar las condiciones de equilibrio de sumatoria de fuerzas en X y en Y igual a 0, despejo para las variables que pueda yo despejar y encuentro entonces los resultados. ¿Alguna duda, por favor, jóvenes? Sí, Inge, ¿Sí? ¿Cuál es la duda? sí, Inge, con una duda. Sí. Con respecto al ángulo de 60, si me lo pudiera explicar un poquitillo. Es que en el ejercicio de vectores, digamos, el ángulo 0 era donde estaba B, y era contrario a las agujas del reloj. Sí, sí. Entonces, ahora los 60 que tenemos acá es, digamos, formamos el triángulo. Ajá. No sé cómo. Recuérdese que siempre vamos a tener triángulos rectángulos. Por supuesto, a mí no me salió tan rectángulo ahí, pero ¿qué significa? Que este ángulo que yo tengo acá es de 90 grados. Como yo ya tengo un ángulo de 30 y tengo otro de 90, se recuerdan que la sumatoria de ángulos de un triángulo rectángulo es igual a 180 grados. Entonces yo necesitaba determinar este de 60. ¿Qué pasa? Que entonces yo les digo 180 menos 30 menos 90, porque ya sabemos que es un ángulo recto, entonces me va a dar 60. No sé si con eso le aclaro. Sí, Inge, gracias. Vale. Entonces tenga mucho cuidado, lo que tiene que hacer es sumatoria de ángulos internos, tiene que dar 180 y ese 180 yo puedo encontrar ese ángulo que me faltaba. ¿Por qué necesitaba este ángulo? Porque según mi marco de referencia yo tenía mi eje X, mi eje y yo necesito determinar este ángulo con respecto a eje X. Por esa razón yo necesitaba determinar 60. No era 30, como decía la compañera. Hay que tener un poco de cuidado. Si lo utilizábamos con 30, se recuerdan que yo acá puedo visualizar ese 30 en esta posición. Pero si ya utilizábamos seno o coseno, ya era diferente, porque aquí yo ya tengo el opuesto y el opuesto va a ser para el eje X. Por favor, mucho cuidado con la interpretación del ángulo para no tener respuestas erróneas, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, buenas noches. Una pregunta. Sí. Entonces, el ángulo que nosotros necesitamos es el que está más cerca de la intersección, o sea, en este caso buscamos el 60. Es muy buena su observación, pero con respecto al eje X. Ah, ya, porque hay un ángulo faltante que es el que usted señalaba, ese no lo necesitamos, solo el que está más cercano al eje de X. Así es. Bueno, si usted lo ve así, así Ah, sería. bueno. Perfecto. Muy bien, entonces si no hay más dudas, pasemos al siguiente ejercicio, porque el siguiente ejercicio está más interesante. Halla la tensión de cada una de las cuerdas de la figura si el peso suspendido es de 476 newton. Por favor, seguimos con el listado y le toca a Eduardo Enrique González. Por favor, ¿qué hacemos? Inasistencia, entonces. Muy bien, ahora pasamos a Rulamán, Giovanni Gómez, Macario. ¿Qué hacemos, por favor? Sí, Inge. Sí. Sí, Inge, pues lo primero y creo que sería de ubicar más que todo los puntos de tensión. Digamos, exacto, como el T1 es de
Sí, exacto, el peso de 476 newton. Ujú. Bueno, espéreme un ratito. Tiene usted razón algo que ahí todavía no está claro quién es tensiones, ¿verdad? Entonces me dice que es tensión C, tensión B, tensión A y tensión A, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obtener tensión A, B y C. ¿Cuánto vale entonces las tensiones? Para ello, Inge, ¿qué debo de hacer? hice una pregunta. ¿Cómo sabe usted dónde va a ir como ejemplo, la tensión A, B y C y C? Bueno, en este caso el problema sí lo tiene definido. A mí se me olvidó anotarlo al momento de estar haciendo Ah, el ya, ya, sí, progreso. porque Pero no, sí no da. tendrían que darle, ya le sea que le da una figura o tratar la manera de interpretar bien. Ah, ok, Inge. Vaya, Inge. ¿Qué hacemos entonces ahí, por favor, jóvenes? Establecer el peso de Inge, la bola, Inge, que son los el, 476 newton. El peso de la bola, perfecto, muy bien, ya se está generando la idea de qué es lo que tengo que hacer. Entonces la bola, ¿cuánto pesa la bola? Me dicen 476 newton. Y hacia arriba me está generando una tensión, que en este caso sería esta, ¿verdad? Pero solo veamos lo que sucede como su tensión. Al final, si usted aplica y ya utiliza la lógica, ¿cuánto vale la tensión esta? 476. Perfecto. Pero de todas formas vamos a hacer que sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero. Si yo le digo que hacia arriba es positivo, esta va a ser mi tensión T menos el peso, porque el peso me lo están dando, va a ser igual a cero. Tensión va a ser igual al peso, tensión va a ser igual a 476 newton. Lógicamente, el mismo peso que tiene este elemento va a ser el mismo valor de esta tensión. Muy bien, ya más lógico, más rápido, interpreto qué es lo que está sucediendo para poder entonces encontrar y determinar eso. Muy bien, aparte de hacer ese diagrama, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a pasarme a visualizar el diagrama de cuerpo libre en este punto. Muy bien, ¿qué hacemos ahí entonces, jóvenes? Tal vez encontrar el ángulo. Muy bien. Esa es otra cosa, muy bien, muy buena observación. Hacían falta datos ahí de este evento y me está indicando que aquí tengo un ángulo de 60, como también acá tengo un ángulo de 60. ¿Cuánto creen ustedes que valga este otro ángulo? Porque no me lo da el problema. 60 grados, Inge. ¿Por qué 60. 60? ¿Por qué Porque determinar? la sumatoria de los tres lados tendría que ser 180. Perfecto, muy bien. Si a ustedes le hace falta un dato de ángulo, siempre rápido pensemos, sumatoria de ángulo debe de ser 180 de todos los ángulos internos de un triángulo. En este caso debió haber sido 180 menos 60 porque ya tengo uno, menos 60 y al final me queda entonces 60. Muy bien, por favor, mucho cuidado con los triángulos y tratemos la manera de visualizar qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Ahora, tengo que dibujar siempre mi diagrama de cuerpo libre en ese punto. Y en ese punto lo voy a dibujar acá. Tengo acá, ya sé que tengo una tensión de 476 newton que van hacia abajo. Pero tengo ahora una tensión inclinada y tengo otra tensión inclinada. ¿Qué pasa con esos jóvenes? Yo acá puedo visualizar y partirlo a la mitad este evento. Si usted se da cuenta, existe simetría para este lado, como también existe simetría
para el otro lado. ¿Qué significa la simetría? Que el evento es lo mismo un lado al otro, ¿verdad? Entonces podríamos trabajarlo. Ahora, yo ya partí ese mi triángulo. Otra vez, ¿qué ángulo voy a hacer de referencia con respecto a este mi punto? 30. Si yo sé que aquí tengo 60 y al momento de hacer esa simetría, yo logro obtener este triángulo y tengo 90. ¿Cuánto es este ángulo ahora? 30. Rápido, fácil, ¿verdad? 30. Muy bien, entonces yo ya tengo ahí un ángulo de 30 grados. Muy bien. Bueno, si ustedes quieren, podemos utilizar este ángulo 30. Si en dado caso alguien diría, no, no quiero utilizar yo ese ángulo, quiero utilizar con respecto al eje X, que es lo que me estaba diciendo el ingeniero. Y con respecto al eje X, ¿qué ángulo debería de ser? Por favor. 60. 60, Inge. Muy bien, rápido, ¿verdad? Qué bueno que ya estén visualizando. Entonces, pueden trabajarlo con 60, pero mucho cuidado las componentes. Pueden trabajarlo con 60, mucho cuidado con las componentes. Si yo lo trabajo con 60, 60 sería en ese parámetro. Entonces, yo necesito encontrar ahora las componentes para mi vector Cx y las componentes para mi vector CY. Muy bien, rápido. ¿Cómo encuentro las componentes para Cx y para Cy? Seno de 60 en el eje Y. Muy bien. Seno de 60 va a ser igual a Cy. ¿Así será? ¿Por qué? Sería C igual a seno de 60 igual a CY. C, seno de 60 igual a Cy. Gracias. Y el otro, rápido, C Igual a coseno de bueno, ya 60. rápido lo cambio y ya sé la otra componente. Coseno de 60 va a ser igual a Cx. Muy bien, yo ya sé las componentes de ese parámetro C. Podría decirse que de ese evento yo estoy tratando la manera de ver qué sucede para este lado. Pero si yo coloco para el otro, pues prácticamente va a ser lo mismo. ¿Qué hacemos entonces, jóvenes? Otro diagrama de cuerpo libre. Por favor, es importante que vayan viendo los diagramas e ir interpretando cada uno de los componentes que están saliendo, ¿verdad? Muy bien. En este caso, ahora yo necesito entonces establecer ese diagrama de cuerpo libre. Voy a tratar de dibujarlo nuevamente en este punto. En este punto, ahora que tengo una componente CY, una componente CX. Aparte, que va hacia abajo, mi famoso peso. Muy bien, pero recordemos que en el otro lado está la otra fuerza C, pero esa fuerza C sigue siendo lo mismo. Pero ¿qué pasa? Entonces, es como que yo ya estoy diciendo que aquí también tengo yo una componente CY y aquí tengo una componente CX. ¿Se entiende, jóvenes, por qué estoy colocando eso ahora? Entiendo la pregunta, y en el lado izquierdo no sería menos X, ¿no sería? Sí, sí, pero todavía no lo he colocado los signos. Ok, Tiene va. razón, tiene razón, es perfecto. Bueno, si ven ustedes, yo coloqué esas dos líneas inclinadas porque son los valores de C, que son esas dos tensiones que está inclinada y que está inclinada. Pero ahora desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Porque ya las tengo en sus componentes. Y lo que yo necesito ahora entonces es hacer o aplicar las condiciones de equilibrio.
Entonces, vamos. Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0 si yo le digo que hacia arriba son positivas. ¿Quién van hacia arriba? CY más CY, porque son 2 veces CY, ¿verdad? Menos el peso igual a 0. Puedo decir que entonces tengo 2 veces CY menos el peso igual a 0. Si tienen dudas, por favor, me indican. 2 veces CY va a ser igual al peso. ¿Sí o no? Y CY, ¿quién es CY? Ah, bueno, entonces voy a hacer que es C seno de 60 va a ser igual al peso. Pero el peso es dividido 2, porque el 2 estaba multiplicando, pasa a dividir. Podríamos tomarlo de una vez o podríamos dejarlo 2 veces multiplicado ese parámetro. ¿Qué pasa? Que yo puedo encontrar entonces la variable C y aquí ven que la ecuación queda en función de una sola variable. Entonces C va a ser igual. El peso no se mueve, sigue estando en su lugar, dividido 2 veces seno de 60. Por favor, ¿alguien tiene duda qué hice? Inge, ahí se divide los 470 que tiene el peso W. Perfecto, 476. Ah, sí. 476 dividido 2 veces seno de 60 y encuentro entonces la tensión C. ¿Cuánto vale C? 476. 476. Por favor, verifiquen si así es. Ah, no, me confundí, puse coseno en vez de seno, perdón. ¿Seguro? ¿Alguien Sí, más que ahorita lo hago. 274.81. C? Sí, a mí también me da 274.81. Sí, Inge. Por favor, mucho cuidado. Ya vean que es un errorcito y nos da diferente. Pude yo Inge, hacer... Inge, Sí, a mí me dio 206.11 porque el 2 está multiplicado con el seno. perfecto. A mí igual me dio Voy a 206. verificar. Por favor, operen primero el ángulo. Seno de 60, ahorita lo estoy haciendo yo, me da .8660. Por 2, 1.7320. Y después el peso 476 dividido ANS, porque ANS es lo último, y al final es 274.81. Tengan cuidado, operen primero el ángulo. Seno de 60 o utilicen paréntesis si pueden utilizar. Entonces agarran la calculadora, 2 paréntesis seno de 60, entonces solo así lo opera bien. Puede ser que esté operando mal la calculadora, que multiplique 2 y después sacar ese seno de 60, no sé, algo está haciendo mal la calculadora. Pero si no, entonces lo que debe de hacer es calcular primero seno de 60 y después lo multiplica por 2. Mucho cuidado incluso con el uso de la calculadora. Muy bien, entonces si ven ya encontramos el valor de C, que es lo que me estaba preguntando el problema, encontrar la tensión A, B, C, y ya pudimos encontrar la tensión C. Muy bien. ¿Qué hacemos entonces ahora? Vean que yo analicé el evento desde el peso, analicé el evento desde este punto y ahora, ¿qué debo de hacer? Como vean que es simétrico, ahora yo puedo también determinar qué sucede ahora en este otro punto. ¿Estamos? Muy bien. C es 274.81, entonces yo ya tengo esa tensión C. Ahora vamos a cambiar nuestro diagrama de cuerpo libre. Solo para no ir tan lejos para no ver mi diagrama, vamos a hacer lo siguiente. Por favor, si tienen dudas, pregunten. Yo ahora tengo, perdonen ahí, tengo el punto. Ahora se me va a una tensión A, pero esa tensión A
Me dice que tiene, perdonen ahí que no les había colocado los datos del problema, tiene 30 grados en este. Como tiene 30 acá, pues colocamos 30. Solo lo coloco así para ver qué sucede. Y después tengo una horizontal, que es B, y ya hallamos una C. Pero recuérdense que esa C también ya teníamos componentes, que era C, Y y CX. Muy bien. ¿Cuánto vale CY y CX, jóvenes? Rápido. 274. No, la No. parte es C. Este es C. Hay que tener cuidado. ¿Cuánto vale CY? C por seno de 60. Perfecto, ya lo teníamos, ya solo sustituyan valores. Ya sustituimos, por ejemplo, 274 coseno de 60 y esto va a ser igual a CX. Y por consiguiente en el otro también encontramos CY. ¿Sí o no? Sí. Vaya, entonces tengan cuidado, ya teníamos ya esos valores, ya teníamos esas fórmulas y puedo encontrar cuánto vale CX y cuánto vale CY. Mi pregunta es, ¿cuánto vale CY? ¿Cuánto vale CX? Pues a mí me dio 237.99. 237.99. ¿Alguien que verifique, por favor? Para allí. Bueno, lo voy a hacer yo. Sería 274.81 por seno de 60. Así es. A mí me da exacto. Si utilizan todos los dígitos de la calculadora, me da exacto. Me da 200, por favor. También mejor si utilicen todos los dígitos de la calculadora. Me da 238 newton. Por décimas, pero dejémoslo así. Y el otro, Pues a mí es 137.40. A mí también, ingeniero. A mí también, ingeniero, eso me dio. 137.40. Va, eso es lo que voy a hacer ahorita. Permítame. Uh-huh. 137.40, perfecto. Entonces ya encontramos esas componentes, ya sabemos CX, CY. Ahora, ¿qué necesito hacer, jóvenes? Ya según mi otro diagrama, ¿qué necesito hacer? Bueno, ya que nos está yendo el tiempo, por favor, otra vez hago mi diagrama. ¿Se recuerdan que tenemos una fuerza B? Tengo un valor CY, 238. Tengo una componente también X, CX, 137.40. ¿Va? Muy bien. ¿Qué más? Ahora, tengo el problema que necesito descomponer A. Y A me dice que es esta fuerza y que tiene un ángulo acá de 30 grados. Si yo necesito descomponer ese vector A, necesito hallar su componente, entonces voy a tener aquí AY y voy a tener AX. ¿Sí o no? Si yo necesito
mi ángulo con ese marco de referencia, ¿qué ángulo es el que necesito con respecto al eje X? De 60 Ángel. ¿Será 60 jóvenes? 30. 30, así todo bravo. Es 30, hay que tener cuidado, no es 60, es 30. Otra vez, visualicemos el triángulo. Yo tengo este triángulo acá, tengo este acá, aquí tengo 30. Se supone que es un ángulo recto, aquí tengo 90. Entonces aquí voy a tener 60, pero el de arriba, o sea, este. Como yo necesito el otro, el contrario, entonces acá voy a tener, perdón, 30. Hasta yo ya me estoy haciendo bolas. ¿Sí? Entonces, por favor, interpretación de ese ángulo, mucho cuidado. Al final yo necesito ese ángulo y ese ángulo va a ser de 30 grados. Perfecto, ya determiné el ángulo, ya más fácil. Por favor, ayúdenme entonces. ¿Cuánto van a ser las componentes para AY y para AX? Sería A seno de 30 igual a 10. Perfecto. ¿Qué más? El otro sería A coseno de 30 igual a X. Muy bien, gracias. Así rápido ya la mente está más ágil y ya está visualizando qué es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces ya teniendo eso, ahora vamos a hacer las condiciones de equilibrio. ¿Qué hago entonces para las condiciones de equilibrio? Y le digo que sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0 si yo le digo que las fuerzas hacia arriba son positivas. ¿Quiénes van hacia arriba? A Y, ¿sí o no? Menos, ¿quién es hacia abajo? 238, la componente CY, ¿se acuerdan? Pero ya lo tenemos ahora en componente Y. Y esto va a ser igual a 0, entonces AY va a ser igual a 238. Pero AY, ¿quién es? Entonces regreso a la componente A seno de 30 es igual a 238. Vean que mi ecuación me está dejando solo en función de una sola variable. Entonces puedo despejarla, ¿verdad? A va a ser igual a 238 partido seno, perdón, se me fue ahí, seno de 30. ¿Cuánto es eso? 476. 476. 476 o 276. 476. Le escuché mal. 476. Perfecto. 476. Muy amable. Ahora, vean qué sucedió, que ahora solo con encontrar las fuerzas en Y, pude yo determinar ya la variable A. Si quisiéramos hacer sumatoria de fuerzas en X, va a ser igual a 0. Por ahí alguien decía, ¿cuánto vale B? Entonces, en este caso, a ver, déjenme ver, yo ya me hice también, ya me aturdí un poquito acá. Tengo C, ¿se recuerdan? CX, perdón, este es CX, ¿verdad? Y este CX es igual a 137. Tengo B, que va también negativo, y tengo AX. ¿Y AX cuánto va a valer, jóvenes? Si podemos encontrar este dato. $412.22. Muy bien, ya no quieren mis lápices. 412.22, no sé si le escuché bien.
Sí, Inge. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces si yo le digo que para la derecha todas las fuerzas son positivas? ¿Quiénes van hacia la derecha? En este caso es AX, ¿sí? Es positivo, menos B, menos CX. Se recuerdan que había un CX y esto va a ser igual a 0. AX va a ser igual ahora, bueno, AX, ya sabemos cuánto es AX, perdonen. Entonces, ¿qué variable es la que necesito despejar? B. Entonces, B, ahora le digo que AX no se mueve, menos CX, y esto va a ser igual. El B lo voy a trasladar al otro lado, pasa a ser positivo ahora. AX habíamos dicho que es 412.26 y menos CX, ¿cuánto vale CX? 137.40, ya lo habíamos sacado y esto va a ser igual a B. Por favor, entonces, ¿cuánto vale B? Inge, solo en AX me salió en mí 412.22. No, la B. No, el de AX, o sea, no todavía Sí, efectuando. sí, está bien, así es, Sí, sí. 412.26, exacto. Sí, está bien. Muy bien. Entonces ahora solo hacemos la diferencia, 412.26 menos 137 y me da Inge, 175. Inge es punto 22. Perdón. Está mal arriba. Tal vez escuché mal, gracias. Muy bien. Perfecto, que corrijan. Entonces sería 412.22 menos 137.40 y me da 274.82. Muy bien. Siempre la dimensional Newton, solo por el espacio no me da a mí y va a ser igual a B. Disculpen ahí por los números, pero sí, de verdad se hace un poquito difícil la escritura acá en pantalla, pero está con todo el ánimo de ser muy claros y específicos. Perfecto. Conclusión, entonces, ya determiné el parámetro para B, ya sé cuánto vale A y también cuánto vale C. Esa era la situación para este ejercicio. Necesitábamos determinar la tensión A, B y C. Para recapitular, ¿qué hicimos entonces? Hicimos un primer evento y ese primer evento lo hicimos a través del peso. Hicimos un segundo evento a través de esta intersección de esas tensiones e incluso hicimos un tercer evento en esta otra condición. Entonces van viendo que fuimos de paso en paso para ir hallando cada una de las variables y es prudente iniciar desde el peso, por decirlo así, y desde el peso yo ya voy a ir abordando hacia atrás para poder determinar esas incógnitas. Algo fundamental es determinar esos ángulos que intervienen para poder definir entonces cuáles van a ser las coordenadas X, coordenadas y estamos aplicando las condiciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, para poder entonces encontrar esas ecuaciones y encontrando esas ecuaciones despejo para las variables y encuentro entonces los resultados. Mucho cuidado con operación, mucho cuidado con los ángulos para determinar esas componentes y voy a tener una respuesta correcta. ¿Alguna duda, pregunta para este problema? ¿Ninguna? Bueno, No, Inge. entonces estamos ahí, solo una molestia. Fíjense que tenemos acompañándonos
a una estudiante que en este caso diríamos está haciendo prácticas de PPS. En alguna oportunidad ustedes también van a requerir de hacer prácticas y en este caso entonces nos va a acompañar María José Reynoso y entonces ella va a estar apoyándolos, también va a estar adherido a lo que es el grupo de WhatsApp. Si tuvieran alguna duda, alguna ayuda específica que requieren, ella les va a estar apoyando. Pueden enviar el mensaje en el WhatsApp y ella va a estar ahí atendiéndolos para cualquier situación. No sé si nos acompaña y será que nos puede dar algunas palabras, por favor. Sí, Inge, buenas noches, compañeros. Mucho gusto. Voy a estar ahí con ustedes acompañándolos durante el semestre en este curso específicamente. Espero que no tengan muchas dudas que aclarar. La verdad es de que es un curso bastante práctico y que se gana fácil cuando se entregan tareas y prestando atención a las clases. La verdad es de que sí, se facilita bastante. Entonces, como lo dijo el ingeniero, estoy a la orden. Por cualquier consulta, duda o cualquier otro inconveniente, pues pueden contactarme. Todavía no me he agregado al curso, al grupo de WhatsApp, pero ya creo que no pasa de mañana. Solo una molestia, ya visualizó el material, ya puede entrar a la plataforma con el curso de física. No, Inge, fíjese que sí me aparece que como que estuviera dentro del curso, pero no me aparece ningún tipo de información. Bien, voy a ver entonces si puedo revisar de qué forma usted tendría que estar ahí dentro o si la declaro como estudiante, pero no sé, déjeme hacer esas consultas respectivamente. Ah, bueno, sí, está bien. Muy bien, entonces muchas gracias. Solo perdonen con respecto a lo del grupo de WhatsApp, hasta que me aparezca la información en la plataforma, me puedo agregar, ¿verdad? Le voy a mandar yo la invitación en el correo para que usted se pueda agregar. Ah, bueno, muy bien, me parece, Inge, muchas gracias. Muy bien, entonces estamos jóvenes, no hay ninguna otra duda. Pues entonces les agradezco la participación el día de hoy y trate la manera de hacer los ejercicios. Vean la sesión, siempre queda grabada y por favor cualquier duda o consulta pues pueden dirigirse también al grupo de WhatsApp. Ingeniero, Sí. disculpe, ¿cómo podría yo incluirme al grupo de WhatsApp solo que todavía no estoy? ¿Ya está inscrito a la carrera? Sí, ya me inscribí, pero me inscribí algo tarde, entonces no entré a las primeras dos clases, sino que hasta ahorita. Bueno, entonces usted puede ir al curso de física, puede entrar en el área de anuncios, prácticamente tiene un enlace de WhatsApp, puede unirse al grupo de WhatsApp haciendo clic, por supuesto, a través de o directamente desde su celular. Ah, bueno, está bien, muchas gracias. Ahí está el enlace. Dije, perdone, una pregunta. Sí. Yo igual que el compañero, fíjese que me acabo de asignar los cursos hasta esta semana y no sé qué se puede hacer al respecto con las tareas ya realizadas en las semanas pasadas. Es bueno que usted me esté preguntando. Entonces, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es que yo les voy a habilitar, no sé si son 1 o 2 estudiantes, les voy a habilitar esas tareas, pero desafortunadamente no les puedo dar mucho tiempo. Entonces, solo sería hasta la próxima semana. Entonces, ya serían como 3 tareas que tienen que realizar para dentro de 8 días. Las voy a habilitar y ustedes ya la pueden visualizar. En eso ustedes tienen que dirigirse al área de actividades. En el área de actividades indica tareas módulo 1. Tareas de módulo 1 que llevamos el triángulo, aquí dice, pero nosotros vimos una presentación, pueden ver la sesión grabada y ahí está el documento también y pueden ver los ejercicios y son los ejercicios del triángulo, ¿verdad? Y tenemos uno de conversiones, bajan el archivo de conversiones acá, tenemos el de vectores, también está en la presentación, y el de equilibrio, que es el de esta semana al final, entonces serían 1, 2, 3, 4 para esta semana. Muy bien, no sé si hay alguna otra duda. Gracias, Inge.
Ok, entonces, muchas gracias entonces por su participación. Recuerden que estamos tomando asistencia directamente aquí desde una aplicación y traten la manera de participar. Muchas gracias entonces y bendiciones para cada uno de uno y feliz noche. Feliz noche, Inge, nos vemos. Buenas noches. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche, Inge. Feliz noche. Feliz noche, Inge, gracias. Igualmente, feliz noche. Buenas noches, Inge.